Y bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos noche de estudio. Es un estudio muy básico, muy importante, pero sobre todo ponga mucha atención, muy desconocido. Esto lo solían predicar en los buenos seminarios, en las buenas escuelas bíblicas, en las buenas escuelas del domingo, pero hoy en día yo no he visto que lo prediquen más, que lo enseñen más, que es una enseñanza que la puede tomar desde un niño de 5 o 6 años hasta un adulto mayor para entender el concepto de Dios dentro de una ilustración, en este caso un trenecito. Esta ilustración o este programa, esta clase se llama el trenecito de Dios o el tren de Dios. Pero primero vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. Unge mis labios para que sean palabras tuyas y podamos enseñar esta enseñanza teológica básica muy importante, que es como una columna vertebral para la iglesia, para la sana doctrina, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, tenemos este trenecito de Dios porque a los niños se les solía enseñar así, y también a los adultos nuevos, no solamente a los niños, ¿verdad? Si usted está viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? No crea que esta enseñanza es para niños y apague este video. No, esta enseñanza es muy buena, donde usted puede aprender un concepto teológico correcto de la sana doctrina, la posición del creyente cuando es salvo y el camino que debe de llevar y cómo se debe de llevar un verdadero creyente, ¿verdad? El trenecito de Dios, el trenecito de Dios. Primeramente vamos a leer nuestra cita bíblica en 2 de Timoteo 2, capítulos 2, versículo 15, que la palabra de Dios dice: estudia, es un mandamiento para la iglesia, estudia. En muchas Biblias nuevas, en muchas versiones nuevas, incluso en la Reina Valera 1960 la han quitado, pusieron procura, pero no es procura, es estudia, es un mandamiento de Dios para su iglesia, porque Dios quiere que nosotros estudiemos, para que nosotros nos hagamos sabios. Aquí nadie se puede hacer sabio orando, ayunando, haciendo hábitos espirituales. El único hábito que te puede hacer sabio es estudiar. Y la palabra de Dios dice: estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, presentarte aprobado a Dios. Yo te pregunto, ¿a quién te presentas tú aprobado? ¿A tu líder espiritual? ¿Al líder de tu concilio? ¿O no? Tú te debes de presentar aprobado ¿a quién? A Dios. A Dios. Como obrero, porque somos obreros. ¿Por qué somos obreros? Porque somos las manos de Dios y tenemos que nosotros trabajar para su obra. Como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero soldado de Cristo, un verdadero embajador de Dios, un verdadero predicador, un verdadero cristiano, no tiene nada que avergonzarse cuando él predica la palabra de Dios. Dice, como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que traza, en muchas Biblias dice divide, ¿verdad? Dividir. Este es el símbolo de dividir. ¿Se acuerdan cuando usted fue a la escuela? Dividir. ¿Por qué dividir? Porque la Biblia es un libro que se escribió en más de 1600 años con más de 40 autores en 2 idiomas. Bueno, muchos dicen en 3 idiomas, pero no saben ni lo que dicen, ¿verdad? Porque muchos dicen, lo escribieron que en griego, en arameo y en hebreo. No es cierto, nada más se escribió en hebreo y en griego y tiene algunas palabras en arameo. No es que está escrito en arameo, tiene algunas palabras, ¿verdad? Cuando Jesús habla en arameo, cuando en el Antiguo Testamento se mencionan algunas palabras en arameo, pero no tiene ningún capítulo escrito en arameo. Entonces, vemos que en un periodo de 1600 años, pero lo más sorprendente es que es un solo autor en 1600 años, que usó 40 hombres para escribirlos: reyes, obreros, pescadores, príncipes, doctores, trabajadores del gobierno como que eran recaudadores de impuestos,
usó muchas personas para llevar el mensaje, pero lo llevó por diferentes tiempos. Entonces, al llevarlo por diferentes tiempos, nosotros tenemos que dividir, como dice 2 de Timoteo 2:15, dividir la palabra correctamente. Porque si yo estoy leyendo de aquí que los muros de Jericó se cayeron, pues ya se cayó Jericó, eso no tiene nada que ver ahorita. Entonces habla mucho de historia, habla mucho de profecía, pero también nos habla de doctrina. Doctrina es lo que se rige en el tiempo presente para su iglesia. Entonces tenemos que ver que 2 de Timoteo 2:15 es un versículo muy importante que tú te lo debes de aprender, que estudia, porque no es una opción, es un mandamiento. Si tú no estudias, entonces no estás agradándole a Dios, porque sin fe nadie puede ¿qué? Agradar a Dios. Y según Romanos 10:17 dice que la fe solamente, exclusivamente viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No viene por ver un milagro, no viene porque el hermano pasó a dar su testimonio, no. La Biblia establece que la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que estudiarla correctamente para que esa fe obviamente crezca, ¿verdad? Entonces vemos el trenecito de Dios. El trenecito de Dios es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a ver muchas partes de cómo un cristiano se lleva. Primeramente, un tren va sobre algo que se llama en inglés track, o un camino que el tren no se puede salir. ¿Sabía eso? Que el tren, ¿qué pasa si un tren se sale del track? Se descarriela, se choca, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios. Tú debes de estar en el camino correcto, ¿verdad? En el camino. ¿Y qué es el camino según la Biblia? El conocimiento. Y yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿cómo vas a tener el conocimiento correcto si tú no estudias? Tú tienes que estudiar para estar en el camino correcto. Acuérdate que el tren va de un lugar a otro, de un lugar a otro. Entonces, el tren tiene que tener un sistema para que este trabaje, ¿verdad? Y aquí en este caso pusimos un tren de vapor, ¿verdad? El tren más antiguo de la historia, un tren de vapor, ¿verdad? No pusimos ningún tren eléctrico, ningún tren nuclear, ningún tren de gasolina, sino un tren de vapor. ¿Por qué? Porque es más fácil de explicar lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, el tren de vapor trabaja con algo que se llama carbón, ¿verdad? Carbón, ¿verdad? Y entonces el carbón lo echan dentro de la máquina y produce una combustión y sale ¿qué? Sale humo, ¿ah? Bueno, ese humo que vemos en el tren se llama fe. ¿Por qué? Porque la combustión del carbón dentro de la máquina cuando se quema produce un poder que se llama fe. ¿Y por qué lo ponemos en el humo y no lo ponemos dentro de la máquina? Porque en Hebreos, ¿va? Capítulo 11 nos dice que es algo que no se ve. El humo se ve cuando sale del trenecito, pero si usted regresa donde estaba el trenecito y una hora después de donde pasó el tren ya no se ve ¿qué? El humo, ¿va? Entonces es algo, una convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque la iglesia, número uno, la iglesia no es lo mismo que el pueblo de Dios, camina por fe. ¿Se fija? Entonces, vemos que aquí el carbón es la palabra de Dios. La Biblia, ¿verdad? Si usted la quiere llamar la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Pero si se fija, esta palabra de Dios, usted la puede tener, pero si usted no la transfiere a su máquina, y su máquina es que su mente o su alma, ¿verdad? Su mente o su alma, para que la palabra de Dios entre y produzca fe. Entonces un cristiano tiene que tener la palabra de Dios correcta para que entre a su mente, para que la procese y que produzca fe. Porque esa es la única manera, según Hebreos 11:6,
la única forma que tú vas a agradar a Dios. Tú puedes hacer circo, maroma y teatro, te puedes echar una vuelta como el maromero Páez y caer parado al boxeador, o te puedes tirar de rodillas o tirar en el suelo y romper una banca y no vas a impresionar a Dios. La única forma que tú empieces a llamar la atención a Dios es que tú empiezas a entender correctamente la palabra de Dios y empieces a caminar en la máquina de la mano de Jesús. ¿Se diga? Entonces vemos que un trenecito se compone de la máquina, de la fuente de combustible y carros que jala, ¿va? ¿Y qué son estos carros que jala? Bueno, aquí estos carros que jala se llaman sentimientos. ¿Se fijan? Sentimientos, emociones. Entonces yo te pregunto a ti, ¿un tren puede ser jalado por los sentimientos? No. ¿Un tren puede ser jalado por las emociones? No. La única forma que el tren funcione, el trenecito de Dios, es con la fe. ¿Se fijan? Entonces dice, no, la iglesia no camina por fe y no por vista. ¿Por qué por vista? ¿Verdad? Vamos a ver, porque dentro de tus sentimientos ¿qué está? El gusto, ¿verdad? El tacto, ¿verdad? El oír, ¿se acuerdan? ¿Qué más? El gusto, el tacto, el oír, el olfato y la vista. ¿Se fijan? Entonces dice, no caminamos por vista, no caminamos por vista. Por eso dice, la iglesia camina por fe, no por vista, porque él no camina por sus sentimientos, ¿verdad? Por gusto, ¿va? Oh, a mí no me gusta estar aquí, a mí no me gustan los hermanos, a mí no me gusta que no haya aire acondicionado, a mí no me gusta que no haya cuidado de niños. ¿Sabía que hicieron una encuesta hace 10 años en el canal cristiano de cómo la gente seleccionaba una iglesia? Y número 1 fue por el estacionamiento. Número 2, porque no tenía cuidado de niños. Número 3, porque no tenía aire acondicionado. Entonces, cuando tú vas a una iglesia, ¿qué buscas? Tú deberías buscar la buena palabra de Dios. Porque si no, vas a estar en un lugar equivocado. Entonces mucha gente dice, no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta el pastor, no me gusta la alabanza. Así una señora me dijo, no me gusta la alabanza. Le digo, pues qué bueno, porque la alabanza es para Dios, no para usted. Porque si a usted le gusta la alabanza y no le gusta, usted está en pecado, porque la alabanza es para Dios, no para usted. Ay, que cantaron re feo. Bueno, a lo mejor para Dios cantaron maravillosamente bien. Entonces, ¿por qué? Porque los sentimientos es tú. Vamos a verlo al final, tú, yo. ¿Verdad? Yo me gusta, yo esto, yo lo otro. Oh, yo siento el tacto, yo siento el tacto. Yo siento que la presencia de Dios no está aquí, ¿verdad? Yo siento esto, yo siento el otro, ¿verdad? La gente se guía por sus sentidos, ¿verdad? Por el oír, ¿verdad? Oh, no me gusta cómo predicó, no me gusta el mensaje, no me gusta que me hablen del pecado, no me gusta que me hablen de la fornicación, no me gusta que hablen de los homosexuales. ¿No te gusta? ¿No te gusta oír? Entonces tú no puedes seguir a Dios por lo que tú oyes. Solamente si oyes, ¿qué? La fe, la palabra de Dios. Por el olfato, no me gusta cómo huele esta iglesia, no me gusta cómo huele el hermano, no me gusta el perfume corriente que se puso la hermana. No. Así hay gente. Por vista, ¿va? Ay, si no veo un milagro, no está Dios aquí. Si no se para nadie de la silla de ruedas, no está Dios aquí. Pues los israelitas vieron circo, maroma y teatro, no se convirtieron. Vieron que el mar se abrió, el pan les cayó en la cabeza y una roca se abrió y ni aún así creyeron. Los milagros no cambian a nadie, los milagros no te incrementan la fe, la Biblia no lo establece así. Lo único que te incrementa en la fe es la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Va? Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es un sentido espiritual que solamente te puede llevar a Dios, que es la fe, ¿verdad? Entonces vemos que es muy importante eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la gracia.
fíjese muy bien, la gracia, así se le enseñan a los niños. Entonces en Efesios 2, 8 y 9 nos dice la doctrina de la salvación eterna, que no somos salvos por obras, sino somos salvos por fe y gracia. Fe y gracia. Y fíjese, dice, y esto no de vosotros. O sea, ni la fe es mía, ni la gracia es mía. ¿Por qué? ¿Por qué la fe no es mía? Porque yo no puedo adjudicar la fe, porque en Hebreos capítulo 12 dice que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Yo no le puedo quitar lo que es de Jesús. Dice que la fe solamente viene por oír la palabra de Dios. Entonces cuando tú escuchas el Evangelio de gloria, entonces por eso no es tuyo. Tú puedes ser salvo. Eres salvo por fe y gracia, y esto no de vosotros. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces un trenecito no puede caminar con sentimientos, emociones, gusto, tacto, ¿verdad? ¿Y qué más traen esos sentimientos? A ver, trae tristeza, dolor, ¿verdad? ¿Cuántas personas ustedes dicen, no, pues yo voy a ir a la iglesia hasta que toque fondo? El hermano va a llegar hasta que... Esas son puras mentiras. ¿Por qué? Porque no es por sentimientos, no es por emociones, no es por dolor, desesperación, ¿ah? Por desesperación. Por amor al mundo, no amor de Dios, ¿verdad? Porque existe un amor que se llama ágape, que es de Dios, y un amor del mundo, ¿verdad? Porque yo amo mi perro, yo amo mi carro, yo amo mi bocho, yo amo la comida, yo amo, ¿verdad? Porque no sé ni qué es amor. Entonces dice, el que no conoce a Dios, porque hasta acá está Dios, ¿va? El que no conoce a Dios, pues desconoce el amor. Nos dice en 1 Juan, ¿verdad? El capítulo 4 nos dice que el que no ha conocido a Dios no conoce el amor. No conoce el amor. Entonces vemos algo muy importante, que el motor es tu mente o tu alma. También la Biblia lo llama ¿qué? Corazón, ¿verdad? Entonces cuando usted ve estas tres, en la Biblia es lo mismo. Es lo que produce tu fe. Tu mente, tu alma o tu corazón. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto que podríamos decir que es espiritual, ¿verdad? Todo esto es espiritual, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lo que produce que tú llegues al camino correcto. Pero entonces cuando tú vas en el track, a veces hay túneles, ¿verdad? Y así está el mundo lleno de tinieblas, ¿verdad? Entonces el tren tiene que entrar a un túnel, ¿va? A veces, muchas veces, ¿verdad? Nunca he visto las películas, ¿va? Que entran por un tren, pero el tren entra así, oscuras, ¿no? ¿Va? El tren, ¿qué tiene? Una luz, ¿va? Y esa luz solamente se produce si tú estás en la fe correcta, porque si no estás en la fe correcta, pues vas a alumbrar hacia el otro lado, vas a alumbrar hacia muchos lados. Eso es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Entonces, todo esto qué hace? Los sentimientos, emociones, el tacto, el oído, el olfato, la vista, la tristeza, el dolor, la desesperación, el amor del mundo, que es parte de qué? Tu yo, de tu cuerpo, ¿verdad? De tu cuerpo, ¿verdad? También lo llama la Biblia carne, tu carne, ¿verdad? Porque por eso dice son iglesias carnales. ¿Por qué son iglesias carnales? Porque se rigen por emociones, por sentimientos, por lo que ven, por lo que tocan, por lo que oyen, por lo que escuchan, no por la palabra de Dios. Y acá, en el espíritu, la persona, espíritu, la persona se camina por convicción. ¿Qué es convicción? Que estás convencido. Que nadie te puede hacer cambiar de opinión. Si dice que Dios me salvó, me salvó. Si Dios dice que tiene una mansión en el cielo, la tiene. Y nadie me puede hacer cambiar mi manera de pensar. Si Dios dice que me va a restaurar, nadie me va a cambiar mi manera de pensar. Si Dios dice que me va a sanar todas mis dolencias, todas mis heridas, ya sanó lo mayor. Mi muerte ya la sanó.
¿Qué más yo le puedo pedir a Dios? No hay mayor milagro que el que hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo estaba muerto en vida, como dice la Biblia, en mis pecados, Él me salvó. ¿Qué más quiero? ¿Cómo no voy a adorar a Dios si Él me salvó de mi pecado que yo ni siquiera yo me lo merecía? ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no le voy a servir? Si Él hizo todo por mí, incondicionalmente, porque Dios nos dijo, ok, yo te voy a salvar, pero mira, vas a hacer esto, Pepito, vas a hacer esto, Juanito, vas a hacer aquello, Chomita. No, Dios me salvó incondicionalmente, y al comprarme, se llama la compra rentada, así se llama teológicamente. Él al comprarme, compra mi cuerpo y me da su espíritu. Muchos no le entendemos ese concepto, y hoy lo vamos a ver en el segundo estudio. Si usted ve los otros estudios que vamos a poner aquí en la internet, que 1 Corintios capítulo 6 se llama la posición del Espíritu Santo dentro del creyente, ¿verdad? Porque muchas veces no lo entendemos bien y lo separamos mal, ¿verdad? Entonces vemos Hebreos 11:1 que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Hebreos 11:1, nos dice la palabra de Dios: es pues la fe la sustancia. Es la sustancia. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia es algo que existe. Y no solo que existe. Una sustancia es algo que te sostiene. Dice, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Por qué es la sustancia? Porque Dios es el autor y Él es el que nos sostiene, ¿verdad? Si vemos en el siguiente capítulo, en el versículo 12, ¿verdad? Versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue expuesto delante de él, sufrió de la cruz, menospreciando la vergüenza, sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces se fija, ¿por qué es el autor y consumador? Porque un día cuando nosotros lleguemos al cielo, aquí vamos a poner cielo, un día vamos a llegar al cielo, si estamos en el tren correcto, en el camino correcto, en el track correcto, en el conocimiento correcto, vamos a llegar al cielo. Entonces cuando nosotros lleguemos al cielo, ya no vamos a necesitar fe, porque ya todo se cumplió. Nos dice eso en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 13, ¿va? La preeminencia del amor, ¿va? Que un día vamos a nosotros a tener lo único que va a perseverar va a ser el amor de Dios. Ya no vamos a necesitar ni siquiera la fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Menospreciando la vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios pasó tantas vergüenzas. Porque Él tuvo que pagar los platos rotos míos. Él tuvo que pagar los platos rotos suyos. Él tuvo que pagar sus pecados, sus fechorías que usted hizo y las que hice yo. Por eso pasó vergüenza. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 y tuvo que dar la cara por cada uno de nosotros, diciendo, yo pago por los pecados de todos estos. ¿Se fijan? Entonces es muy importante que tú aprendas eso en este estudio, que es básico pero muy importante. Romanos 12:2 nos dice que tenemos nosotros que renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios, dice, y no conforméis en este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios. No solo la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Apréndetelo, perfecta. Nosotros no somos perfectos, por eso tenemos que aprender los estatutos de Él para ser perfecta. A esto se le llama nuevo nacimiento, cambiar de aquí a acá. ¿Cómo tú vas a cambiar de aquí a acá?
únicamente que sea sellado, como dice Efesios 1:17, 1:13, dice, con el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso te va a dar, abrir la luz en tu mente para que tú tengas el entendimiento correcto y tengas la fe correcta para agradarle a Dios. De otra manera, tú no estás en el camino correcto, tú no estás en el trenecito de Dios. Quizás estés en el tren polar que está en Disneylandia, pero no en el trenecito de Dios. Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿va? Vemos, ¿va?, que Dios usa toda su Trinidad para salvarnos, ¿va? La fe, ¿verdad? ¿Quién es la fe? El Padre, ¿va? Cuando no, nadie ve, Él es Espíritu, la palabra es ¿cómo se llama? Él es Dios y el cuerpo de Jesucristo que se sacrificó. Se fija en el trenecito también. Entonces vemos que este estudio es muy importante para que tú aprendas si estás en el tren correcto, si estás en el barco correcto, ¿ah? Entonces, ¿qué hace? Por eso Jesús dice vamos a ver Gálatas 6:2, Gálatas 6:2, ¿qué nos dice? Gálatas 6:2 nos dice algo muy importante que quiero que tú aprendas el día de hoy. Nos dice la palabra de Dios: llevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es la carga del tren? Esta. ¿Se fija? Dice, llevad la carga los unos a otros. ¿Por qué? Porque somos iglesia. El tren completo es la iglesia. ¿Se fija? El tren completo es la iglesia. Entonces nosotros, al llevar la carga de unos a otros, tenemos que aguantar los sentimientos de otros, las emociones de otros, los arranques de los hermanos, el dolor que tienen los hermanos, la desesperación, el amor del mundo que tienen los hermanos y todos sus estuches de monerías que venimos todos nosotros a la iglesia. Porque eso es el gimnasio de Dios, ¿verdad? Dice en Mateo 11:28, ¿va? Vamos a leer Mateo 11:28, la palabra de Dios que nos dice Mateo 11:28. La palabra de Dios nos dice que nosotros dejemos las cargas aquí en Mateo 11:28. Del 28 al 30 nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Entonces, ¿cuáles son nuestras cargas? Pues no solo nuestra mente, nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que a nosotros no nos gusta, lo que a nosotros no nos gusta tocar, oír, olfatear, todo lo que a nosotros no nos gusta ver. Esas son cargas, si usted no lo sabe. Por eso muchas veces no entendemos a Dios, ¿verdad? Dios nos dice, fíjense muy bien cómo dice la palabra de Dios, fíjense. La palabra de Dios dice: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la que da. Entonces, ¿a qué paz se refiere Dios? A que nada me quita el sueño, ninguna tristeza, ningún dolor, ninguna desesperación. Claro, yo voy a sentir dolor y tristeza en algunas ocasiones, pero mi Dios me va a restaurar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque dice que nosotros nos tenemos que doler como iglesia con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan. Entonces hay una restauración muy rápida porque el cuerpo está unido y tenemos una cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, el cuerpo está unido y nosotros sentimos dolor, desesperación, a veces emociones falsas. Entonces no lo que yo piense, ni lo que tú pienses, ni lo que fulano de Dios piense, sino lo que Dios piense. Por eso es la cabeza. ¿Se fijan? Entonces nosotros tomamos en consideración lo que piensa Dios, somos restaurados muy rápidamente, somos sanados muy rápidamente, ¿va? Por la llaga de herida que Él tuvo, ¿va? Dice, dejad las cargas, todas estas cargas, dejad las cargas a mí, que mi yugo, mi trenecito, mi yugo es fácil, ¿va? Dice la Biblia, Juan 14:6, ¿va? Yo soy ¿qué? Yo soy el camino. Aquí está, yo soy el camino, ¿va? ¿Se fijan? Yo soy la verdad. ¿Dónde está la verdad? Aquí está. ¿Ah? ¿Y dónde está la vida? Aquí. Si tienes la fe correcta, tienes vida. ¿Se fijan? Cómo en todos los versículos se puede aplicar el trenecito de Dios. Así se le enseñaban a los niños antes en las escuelas buenas
dominicales, no se les enseñaba. Ay, la arca de Noé, subieron 2 animalitos, ni siquiera eran 2 de cada uno, había 7 de una especie y del otro, de los que iban a sacrificar. Ni siquiera enseñan eso los maestros, para que se fijen. Entonces es muy importante que aprendas el trenecito de Dios, porque tú puedes ir, te va a transportar creyendo el Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sacrificado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Él derramó su sangre aquí en el Calvario, pusimos un Calvario aquí arriba del túnel. Pero fíjese muy bien, cuando se crucificó Jesús había 2, ¿verdad? Uno le decía, no, pues tú no eres Dios, si tú eres Dios, bájate, tú eres un rey de prostitutas y de ladrones, 50 cosas. Y el otro decía, no, dice, me parece que este es el Hijo de Dios, me parece que este es el Hijo de Dios. Dice, ¿por qué no? ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, no entienden, yo tengo que morir para salvarlos, yo tengo que morir para salvarlos. Es igual que hace con cada uno de nosotros, porque aquel que no ha muerto no puede ver la gloria de Dios, porque aquel que no ha muerto va a seguir teniendo sus gustos, sus emociones, su dolor, su tristeza, su libre albedrío, todo va a tener, no va a tener un Señor. Esa es la única forma que tú vivas como Jesús. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo. Entonces yo no he visto nadie en la humanidad, nadie en la historia que haya sido crucificado y que salga caminando como la fresca lechuga, que todavía esté vivo y tenga sus arranques y sus emociones, porque si te crucificaron juntamente con Cristo, también estás bien muerto y tienes un Señor. A muchos no les gusta el concepto, ¿verdad?, de tener un Señor. Todo el mundo quiere un Dios. No, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todo el mundo sabe quién es Dios. Yo creo en Dios. Desde que era chiquito le prendo una velita. Pero, no, Señor, no, a mí no me gusta ningún Señor que me ordene, que me diga lo que tengo que hacer, que me diga cómo me tengo que conducir, que me diga qué camino debo tomar en el trenecito de Dios. No me gusta, no me digan nada. Yo tengo mi libre albedrío, entonces tú no tienes ningún Señor. Cuando tú digas, por eso dice, renueva tu mente con el Espíritu Santo que ya tienes para que compruebes la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Se fijan? Entonces es muy importante que tú sepas eso, que Él murió para que nosotros... Tú no puedes tener un nuevo nacimiento, aquí nuevo, nacimiento, si no has muerto. Es imposible. ¿Cómo vas a volver a nacer? O sea, naces como un monstruo con con el hombre viejo y el hombre nuevo. No puedes. O te mueres o no te mueres. Entonces, las personas que han muerto, que han sido compradas con la sangre preciosa, entonces ellas sí tienen un nuevo nacimiento y tienen un Señor que es nuestro Señor Salvador. Entonces, como vemos, este estudio es muy básico del tren de Dios, que usted se lo puede enseñar a los niños, a los adultos, a los que empiecen a caminar en las cosas de Dios, donde vemos la seguridad eterna, vemos lo que hizo Dios y vemos la forma correcta de cómo la iglesia camina. Eso es lo más importante y lo que arrastramos nosotros, que nos podemos hacer. Todo esto son obras. Dice Efesios 2, 8 y 9 que no somos salvos por obras, para que nadie se glorie. Entonces es muy importante que tú aprendas en este trenecito de Dios. Y fíjese muy bien, el carbón, muchas veces el carbón, cuando el carbón está así bruto y así en una forma muy natural, Dios lo transforma en piedras preciosas. Mucha gente ve la palabra de Dios como simple carbón. No lo ve, lo ve como no lo ve como piedras preciosas. Si tú no ves ese carbón como piedras preciosas, porque no tienes los ojos espirituales de Dios. Por eso mucha gente ignora la palabra de Dios, no la estudia, porque no la ve como una piedra preciosa.
Si lo viera como el más preciado que hay en la faz de la tierra, te aseguro que no le quitara los ojos encima. Eso es muy importante que tú aprendas, ¿verdad? Entonces ya vimos que la máquina tiene que carburar en la palabra para que produzca la fe, porque nosotros caminamos por fe, ¿verdad? Y ese es el camino correcto para llegar al cielo, ¿verdad? No por obras para que nadie te gloree. Y la única forma de hacer esto es que tú vuelvas a nacer creyendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Alguna pregunta en el trenecito de Dios? ¿Ese tren se puede salir del carril, pastor? El tren de Dios no. El tren del religioso puede echar hasta reversa. El tren de Dios sigue a la meta. Como dice el apóstol Pablo en sus epístolas, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios, para atrás ni para agarrar arranque. Hay hijos de Dios que se estancan porque no se alimentan bien su espíritu con la palabra de Dios, pero nunca un nuevo nacido No echa carbón. no echa humo y camina para atrás. No se para. No se para. Aquí no hay nada que nosotros nos tenemos que poner a cuentas con Dios, eso no existe, eso es pura religiosidad. Las cuentas son cuando tú crees el juicio se realiza cuando tú crees en lo que hizo en la cruz. Esa es la única forma de ponerte a cuentas con Dios, para acabar la enemistad con Dios. Dice la Biblia que cuando tú crees al Evangelio de Gloria, se acaba la enemistad de Dios, la ira de Dios, y tú pasas a ser hijo suyo. ¿Ah? Vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, gracias por tu misericordia. Bendice este estudio, Padre, que yo te pido que este estudio se dé en las redes sociales. Un estudio muy básico, pero muy interesante, donde nosotros podemos aprender esa seguridad eterna y la manera que la iglesia camina y la manera de cómo somos salvos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice: Amén. Que Dios los bendiga.